Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Este programa que está dedicado a ustedes para mejorar precisamente sus hábitos alimenticios. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias a todos los que nos sintonizan por el 1040 de AM desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y también a nuestros amigos de Austin, Texas, que nos sintonizan a través del 95.1 de FM. También a todos los que nos ven a través de la página www.radiomujer.com.mx o los que nos escuchan en repetición. Sean todos bienvenidos, es un gusto estar con ustedes. Yo soy Ruth León y bueno, el día de hoy les tengo preparado un tema como siempre muy interesante, así que espero que les sea de mucha utilidad. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la alimentación alternativa como una alternativa de vida, otra filosofía, conocer otras ideas, en este caso de la medicina tradicional china y cómo se enfoca a la nutrición. Y para esto me acompaña Edna Mata Morales. Ella es nutrióloga y educadora en diabetes. Buenos días, Edna, ¿cómo estás? Buenos días, Ruth, pues muy bien. Gracias por venir el día de hoy. Y antes de empezar con el tema, los invito, si quieren participar, a que se comuniquen a nuestros teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83 o por WhatsApp al 33 10 19 07 12. Edna, un placer nuevamente estar aquí contigo. Gracias por estar aquí en Nutrición y Vida. El día de hoy pues les teníamos preparado este tema, ¿no? De la alimentación alternativa. Tú que bueno, eres estudiante de la medicina tradicional china, me encantaría que nos platicaras sobre esta filosofía que tiene esta medicina tradicional china. Sí, pues la verdad tú sabes, Ruth, a mí me encanta este tema, sí. Me ha encantado, pero bueno, un poquito de introducción es que la dietoterapia china tiene más de 5,000 años de antigüedad y pues la verdad es que es demasiado vasta y rica en cuanto a los fundamentos. Claro. Esta filosofía. Y pues a lo mejor como introducción me gustaría platicarte que pues lo que todos conocen, ¿no? El yin y el yang. ¿Qué significa, teoría, no? Porque vemos el dibujito y hasta en memes dicen una entre el yin y el ñam, ¿no? Así que lo ponen de meme, ¿no? Este equilibrio en nutrición entre lo que haces de ejercicio y lo que consumes. Pero para ellos, ¿qué significa esto del yin y el yang? Sí, fíjate que el yin y el yang es un concepto filosófico universal. Uh-huh. En realidad describe el balance y la armonía que hay en el universo. Partió a través de la observación de los fenómenos naturales. Okay. Entonces, es una filosofía también que se utiliza mucho en la medicina oriental, uh-huh. El confucianismo, taoísmo, budismo incluso, pero pues habla como de la interacción de dos fuerzas opuestas. Y esto es bien interesante porque en la medicina occidental casi todo parte de la lógica aristotélica, que es bien o mal, o sea, eres o no eres, ¿no? Como estos polos, ¿no? Exactamente. De bueno, malo, okay. Y la medicina china es muy noble porque habla de la dualidad, pero sobre todo de que hay un constante cambio. O sea, para ellos no hay como un absoluto. Todo está en constante movimiento, interacción. A lo mejor, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el día y la noche. Para que pueda existir el día, pues tiene que haber pasado la noche. Claro. Y dentro del periodo total del día, pues va anocheciendo, ¿no? Entonces es como parte de todo. Ay, qué interesante. Hay una dualidad ahí, entonces es muy interesante. Entonces ellos tienen este principio, o sea, de la dualidad y el cambio absolutos. Constante. Cambio constante es lo que más rige. Tanto que nos cuesta, ¿no? De repente los cambios, ay, ya se pasó el año rapidísimo, o precisamente estabas viendo las fotografías y ¿en qué momento, no? Entonces el cambio está ahí, está presente, y mientras más te adaptes, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Salir a estos cambios. Sí, así es una transformación constante y pues es muy interesante porque, te lo platico así muy breve, pero lo primero que yo leí de la medicina china fue que un médico chino era el que preservaba la salud en una familia. Entonces al médico se le dejaba de pagar cuando la persona estaba enferma, ¿no? Es como, no me sirves, casi, ¿no? Mira, qué interesante. O sea, solamente recibía el sueldo para mantener sana a la familia. Sí, esa era la tarea, mantener sana a la familia. Okay. Entonces, bueno, ya como tal en la alimentación, a lo mejor, bueno, unos ejemplos del yin y el yang, pues puede ser el frío y a lo mejor el calor. Yang es
siempre nos habla más de movimiento. El yin es digamos, como lo más oscuro, lo introspectivo, la noche, lo femenino, lo interno, ¿no? Y el yang siempre es hacia afuera, es el día, el sol, lo masculino, lo externo. Entonces, aquí sobre todo en la alimentación china se basa principalmente de la alimentación yin y yang, y por otra parte la alimentación en base a los 5 elementos o 5 movimientos. Ok, muy interesante. Entonces, pues ellos van a tener esta teoría de acuerdo y va a ser como una alternativa, ¿no? Ya me la habías platicado Sí, es una antes. alternativa. Se me hacía muy, muy interesante que conozcamos, bueno, esta filosofía y algunas cosas que podemos aplicar, ¿no? Claro, como a nuestra vida. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esto? ¿Cuáles son esos 5 elementos? Véndolos mencionando para, regresando de la pausa, adentrarnos a cada uno de ellos. Muy bien. Sí, los 5 elementos también, como te digo, parten a partir de la observación de las cualidades de la naturaleza. Son procesos fundamentales y en general pues es básicamente la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Madera, fuego, tierra, metal y agua. Y Muy cada bien. uno se relaciona con distintos, ahorita los vamos a comentar, pero con distintas cualidades. Perfecto, nos vamos a quedar con estos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Los invito a que no se despeguen para que vean en qué consiste esta teoría de la medicina china y cómo lo podemos utilizar como alguna herramienta de alimentación alternativa. No te despegues, estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Estamos de regreso ya en tu programa Nutrición y Vida. Gracias por continuar escuchándonos en la mejor estación, Radio Mujer 1040 de AM. Vuelvo a saludar nuevamente a todos nuestros amigos, todos los radioescuchas. El día de hoy les estamos platicando sobre la alimentación alternativa, conocer toda esta filosofía de la medicina tradicional china y cómo se aplica a la nutrición. Vamos a ver qué conceptos podemos aplicar a nuestro día a día, cosas que nos funcionen, que nos beneficien para tener una mejor salud y por lo tanto pues una mejor nutrición. Y para eso está con nosotros Edna Mata Morales. Ella es nutrióloga, es educadora en diabetes y bueno, además es estudiante de medicina tradicional china. Nuevamente bienvenida, Edna, muchas gracias por continuar con nosotros. Muchas gracias, Ruth. Y bueno, antes de la pausa ya les platicábamos un poquito del yin y el yang y de estos elementos que ellos nos ponen y diferencian, ¿no? De alguna manera a las personas con estos 5 elementos, pero antes se nos pasó comentarles un poquito del yin y el yang en cuanto a la composición, ¿no? La personalidad, ¿podría decirse así? Sí, así es. De primero, pues es como siempre también individualizar. A un paciente no se le da la misma alimentación, más bien a todos no se les da la misma. También hay una individualización y pues para esto están en general los tipos corporales, ¿no? Que también son en base a 5 elementos, pero ahorita lo más sencillo es entender el yin y el yang. Entonces, como que de alguna manera te clasifican de acuerdo a un tipo corporal. Sí, todo está en movimiento, pero al final, pues sí, en ese preciso momento puedes ser, por ejemplo, un paciente yin. Entonces, el paciente yin es el que tiende a acumular grasa, más que nada ginecoide. Tú sabes, obviamente. Como la cadera. Exactamente. Sí. Y pues acumula grasa, obviamente, cintura hacia abajo, caderas, que siempre tiene frío, se caracteriza por no comer, pero subir de peso. No sé si por ahí te suena. Sí, muchas veces sucede, ¿no? Muchas mujeres que llegan al consultorio y dicen, bueno, es que casi no como nada y dicen, ahora sí que hasta el agua sube de peso, ¿no? Que se quejan constantemente de eso y que pueden ser llenitas, pero como dices, a veces son muy friolentas. Sí, entonces, así es. De hecho, básicamente eso es como si tuvieran frío, ¿no? Entonces, son personas yin. Exactamente. Normalmente tienden a guardar emociones, normalmente también sus movimientos son lentos, su tipo de voz es más baja. Tiene que ver mucho con comportamiento y también con el fenotipo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería básicamente un paciente yin. Una persona yang es una persona más movida. Hablando, por ejemplo, en cuestión de problemas de peso, normalmente siempre tiene calor, está acelerado, come mucho. Son aquellos que se sirven, lo disfrutan y bueno, son esos que andan de arriba abajo y dices, de todos modos hace ejercicio, pero aún así tiende a acumular grasa, ¿no? Y también tienden a ser más irritables
irritables, más explosivos, incluso tienen ansiedad y pues prefieren siempre las bebidas frías, ¿no? Es como algo muy, muy curioso. Precisamente porque tienen este calor interno. Exactamente, así. Sí, pues así es que lo emocional tiene que ver mucho con esto del sobrepeso y la obesidad, ya lo hemos tratado, y precisamente hoy de nutrición emocional, que es el tópico que tratamos todos los miércoles, pues nos damos cuenta de esto, ¿no? A veces la alimentación, hay personas que son de todos modos disciplinadas, dedicadas, y aún así no ven resultados. Entonces pudiera ser por lo emocional, ¿no? También. Sí, totalmente. De hecho, en medicina tradicional china se dice mucho que las emociones es lo que más te calienta dentro, ¿no? Entonces sí, incluso acá, bueno, por ejemplo, en cuestión de los 5 elementos, te comentaba de todos estos, ¿no? Metal, tierra, fuego, bueno, todos estos. Pero el que está muy asociado al proceso digestivo es el vaso. El vaso estómago. Nuestro órgano. Ajá. Sí, en la medicina china no, digamos, no es lo mismo como lo entendemos nosotros en la medicina occidental, ¿no? Para ellos vaso es el órgano más importante en la transformación de los alimentos y en la alimentación. Fíjate qué interesante, porque aquí casi ni le damos valor al vaso, ¿no? Así pues está el páncreas, el riñón, el hígado, son como en la medicina occidental, bueno, los órganos que más les damos importancia, ¿no? Pero el vaso está como muy abandonado o casi no le hacemos caso, así que platícanos qué hace el vaso para ellos. Sí, el vaso para la medicina china, pues como te digo, es el que va a transformar lo que ellos le dicen los granos en chi, ¿no? En lo que comúnmente se le podría llamar como energía. Entonces, a partir de aquí, pues se despliega una serie de conceptos. Por ejemplo, ya en el tema de, como tal, de los 5 elementos, pudiéramos platicar, por ejemplo, por características muy simples de cada uno. Por ejemplo, el vaso está asociado a la tierra, es un color, todos tienen un color, que por ejemplo en este caso es amarillo. Nos habla mucho en cuanto a emoción o comportamiento, a tener demasiados pensamientos. Demasiados pensamientos. Que ahorita, híjole, nos ataca, ¿no? Por eso tantos problemas de insomnio, porque la mente no deja de pensar constantemente. Sí. Incluso ellos en estos escritos tan antiguos se dice que la gente que se estudiaba demasiado, pues debilitaba su vaso, ¿no? Entonces debilitaba en cuestión, no como nosotros lo conocemos en lo occidental, pero pues en transformación de alimentos sí. Y aquí, por ejemplo, sobre todo podemos distinguir estas personas pues que son muy preocuponas, que son un poco tercas, que normalmente tienden a ser más obsesivos, ¿no? Entonces, ¿y estos son los de algún elemento? Estos son los del vaso, básicamente, sí. El elemento tierra, que en cuanto a órgano es vaso, estómago. Ah, perfecto. Entonces, dentro de los 5 elementos que mencionamos, madera, fuego, tierra, metal y agua, tierra está más relacionado con vaso. Con vaso y estómago, así es. Y serían estas personas, ¿no? Que dices más tercas, más obsesivas. Sí, mucho pensamiento, exceso de pensamiento. Exceso de pensamiento. Sí, perfecto. Ahora también, bueno, a lo mejor un poquito de características de cada uno. Por ejemplo, el caso del pulmón, que el elemento es el metal. Aquí, por ejemplo, sobre todo el comportamiento o la emoción es tendiendo a la nostalgia, a la tristeza. Y entonces, por ejemplo, el sabor en este caso, no te lo comenté, perdón, pero en el vaso el sabor es el dulce. En el pulmón, que como te digo, el elemento es metal, es el picante. Entonces, por ejemplo, el jengibre, Chile aquí en México, ¿no? Sí. Picante se refiere más que nada como, por ejemplo, la canela es picante, jengibre, sí, más a especias. Asociamos picante y chile. Y chile, sí, no. No, a nosotros ya eso ya no nos hace. Y aquí, por ejemplo, el órgano es pulmón, intestino grueso. Y pues también en este caso el pulmón para ellos es como el que hace la distribución del chi, ¿no? ¿Y estas personas tienes por ahí alguna característica de cómo son? Sí, sobre todo lo que más define es como un poco de introspección, tristeza, nostalgia. Tienden a ser sobre todo a lo mejor un poquito sobreprotectores, por así decirlo. Sí, de hecho también, pero con el exterior pueden ser así como totalmente agradable, normal.
como digamos, que no pasa nada y en el fondo... pero en el fondo ajá. están seriamente preocupados a veces, ¿no? O tristes. Ok. El riñón, por ejemplo, en este caso el elemento es el agua. Uh-huh. Y aquí se relaciona más que nada de tipo emoción el miedo. Uh-huh. Es el que más, digamos, llega aquí a predominar y habla mucho de la fuerza de voluntad. Uh-huh. Entonces aquí el sabor es salado. Y bueno, otro de los órganos es la vejiga, ¿no? Entonces, okay, está todo pues muy... riñón y vejiga. Uh-huh, así es. Bueno, haciendo una recopilación así de estos tres que llevamos, tenemos la tierra como elemento, pero el órgano sería más bien... vaso y estómago. Vaso y estómago, muy bien. Personas como tercas, que caen en los excesos, por así decirlo, constante pensamiento. Muy preocupón. Entonces ya ahorita a ver quién se está identificando, ¿no? Con qué personalidad, si de su elemento es tierra, generalmente les gusta lo dulce, ¿no? Sí, esta tendencia dulce, no refiriéndonos dulce, no solo como tal este sabor, uh-huh, sino también, por ejemplo, hay ciertas frutas dulces, hay ciertos alimentos que para la medicina china se consideran dulces. Sí, okay, que ahorita los vamos a platicar si quieres más adelantito. Muy bien, y metal, entonces tiene que ver con los pulmones, con el intestino grueso, personas que generalmente tienen más nostalgia, tristeza y que se van mucho por los sabores picantes como la canela y el jengibre, ¿no? Sí, aquí en este caso el sabor es el que pudiera aquí, digamos, predominar o tonificar. Incluso aquí, bueno, en la teoría de los 5 elementos se utiliza mucho haz de cuenta que es como un círculo y todos están en este ciclo. Uh-huh. Entonces hay uno que domina a otro, que es lo que le decimos el que lo explota, es también la madre, el hijo, el abuelo. Entonces se utiliza mucho, digo, es un poco más complejo en realidad, claro, se utiliza mucho el tipo de sabor para dar un tratamiento a la persona. Qué interesante, y como dices, es complejo, hasta a mí ahorita lo traigo aquí, pero regresando de la pausa, les vamos a seguir platicando de estas personalidades de la alimentación alternativa, de todo lo que podemos obtener o tomar lo bueno, ¿no? De cada corriente y cómo lo podemos aplicar a nuestra nutrición para mejorar nuestro estado de salud. Así que te invito a que te sigas comunicando 31 22 11 90, 36 47 18 83, por WhatsApp 33 10 19 072. Vamos a ir a una pausa, pero no te despegues, estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y bueno, pues estamos de regreso ya en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de un tema muy, muy interesante y es la alimentación alternativa, hablando también de la medicina tradicional china y todo lo que podemos aprender sobre esta filosofía que tienen ellos aplicado a nuestra occidente, ¿no? A nuestra población. Y para ello nos acompaña Edna Mata Morales. Ella es nutrióloga, educadora en diabetes y pues actualmente estudia todas estas filosofías de la medicina china. Y bueno, Edna, nos quedamos platicando antes del corte que ellos, de alguna manera clasifican a las personas como en elementos, ¿no? En los 5 elementos, por así decirlo. Se pudiera decir que sí, uh-huh, se determina como lo que le dicen el factor constitucional, uh-huh, pero... Así es, todo está en constante complejo, movimiento. ¿verdad? Okay, que todo está en constante movimiento. Vimos un poquito de tierra, metal, agua, que era el riñón, personas que tienen mucho miedo, la clave es como la fuerza de voluntad, también vejiga, ¿verdad? Dentro del elemento agua y que se van mucho por lo salado. Sí, aquí salado entendiendo alimentos, no como tal consumir sal, uh-huh, sino alimentos que para ellos es como una constitución salada. Por ejemplo, las algas, los pescados, entre el frijol, la berenjena, que son alimentos que pudieran ayudar en este caso al riñón. Sí, porque escuchamos salado y a lo mejor estamos pensando en que me gusta mucho la sal, ¿no? Entonces, uh-huh, alimentos que por su naturaleza tienen como ese sabor, exactamente, ¿no? Sí, uh-huh, así es. Ok, y en personas nos falta fuego y madera. Sí, exactamente. En cuanto a madera, el órgano aquí es hígado y la vesícula biliar. Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, el tipo de emoción o comportamiento que predomina es el coraje, la ira, el rencor, la culpa, la frustración cuando ya está alterado este elemento, el enojo, que es como lo natural, ¿no? Entonces, aquí básicamente es el sabor ácido, digamos. Entrarían, por ejemplo, los cítricos, uh-huh,
y pues básicamente, digo, como de manera general, pues es lo que haría, ¿no? Ahora, en cuanto al corazón, que el elemento es el fuego, aquí, por ejemplo, pues básicamente el órgano que también está asociado es el intestino delgado, ¿no? El intestino delgado para la medicina china es el que decide qué se queda y qué se va. Okay. Y todo tiene la como depuración, ¿no? la depuración, sí, así es. Y aquí, por ejemplo, el sabor es amargo, Ruth. Entonces, alimentos que pudieran, sí, exactamente, alimentos que pudieran tonificar o ayudar, pues son, por ejemplo, el café, son, por ejemplo, el chocolate amargo, ¿no? Todos estos, la verdad es que ayuda mucho. Muy bien. Y bueno, para los que apenas nos acaban de sintonizar y darles, porque esto es un poquito complejo, digo, hasta para mí está resultando entender esta filosofía de ellos. Entonces tienen los 5 elementos, ¿no? Y estos se asocian con órganos en nuestro cuerpo. Sí, lo podríamos explicar así. Así es, se relaciona con muchas cualidades, con un órgano, con un sabor, con una temporada del año, con un olor, con todo. Ajá, y todo es un ciclo, ¿no? Ellos dicen que están en constante movimiento. Así es. Entonces, aplicado a la salud, por ejemplo, si un órgano de estos falla, quiere decir que hay como otro que contrarresta para aliviar estos síntomas, ¿o cómo lo podríamos decir? Así es. Y por ejemplo, imaginémonos, por ejemplo, una persona que llega a tener demasiado enojo, demasiada frustración, digamos ya como en lo patológico para ellos, y entonces puede empezar a tener problemas en articulaciones, en los tendones. Entonces, aquí, por ejemplo, en la medicina tradicional china, pues se hace todo un estudio, nosotros le decimos de microsistemas, por ejemplo, la lengua, ¿no? Pues, una parte representa el todo para ellos. Entonces, bueno, se trata a la persona de una manera integral, holística, pero también se ayuda con la fitoterapia, ¿no? Ya sea a través de plantas, del naturismo, por ejemplo, en este caso, de tés, de infusiones, o por otra parte, también con los alimentos, ¿no? En este caso, alimentos de color verde son los que a las personas que tienden a, por ejemplo, el verde es de verano, entonces, es de primavera, entonces en la primavera pues es lo recomendado lo crudo, lo más que nada alimento natural, fresco, es el que podría ayudar más en este caso. Perfecto. Y aquí nos traes una lista de alimentos que van como más enfocados al funcionamiento de estos órganos que mencionamos. Entonces, sí me gustaría que nos platicaras sobre esto. Si quieres podemos empezar, como platicábamos del riñón, que ya habíamos comentado. Entonces, en este caso, pues es el que va a controlar los líquidos, ¿no? Entonces, los pescados del mar, agua de coco, el frijol negro, la berenjena, el zapote, el higo, todos estos nos van a ayudar a fortalecer. Y sobre todo, como te platicaba, la fuerza de voluntad, ¿no? Que era algo distintivo del riñón. En cuanto al vaso, por ejemplo, Ruth, tenemos el agua, por ejemplo, aquí tenemos los colores, sobre todo naranjas, como los duraznos, mandarinas, melón, naranja, la toronja, la guayaba, el mango, la piña, el camote, y pues todos estos nos pueden estar ayudando. Como te digo, tú lo puedes ver, aparte del color que es amarillito, también tiene una tendencia dulce, ¿no? Camote. Y estos nos ayudan en este tipo, por ejemplo, las patologías del vaso, pues más que nada gastritis, colitis. Excelente. Entonces, esto sería el sabor dulce para contrarrestarlo, para el vaso, ayuda al buen funcionamiento del vaso, ¿no? Sí, aquí lo que es importante entender es que no vamos a comer de un solo color, no. Aquí se trata de que, así como nosotros lo hacemos, siempre hacer variedad. De hecho, los 5 elementos tienen 5 colores, y si tú te sientas a comer con esos 5 colores, pues va a ser una cosa maravillosa. Qué interesante. El riñón, como qué color entonces dijimos que el riñón en su color es negro. Incluso por eso con frijol negro beneficia muy bien. Berenjena. La berenjena, el agua de coco que es blanca, bueno, es como el complemento. Los pescados también son blancos. Como blanco y negro. Por así decirlo. Así es. Y en el riñón más bien va a ser en el vaso, naranja y este tipo de frutos, ¿no? Sí, así es. Muy bien. ¿Qué otro órgano tenemos ahí de alimentos? Tenemos, por ejemplo, el corazón, que comentábamos, muy relacionado con la alegría, y pues aquí es sabores amargos, ¿no? Café, toronja,
las carnes rojas, fíjate que también entran aquí, el rábano, y pues todos estos van a ayudar con estas emociones. Claro, esto estamos hablando como más a nivel emocional, ¿no? Porque a veces dices, ay, para el corazón algo dulce, ¿no? O tienes tristeza y quieres con algo dulce. Y fíjate, aquí ellos como que no, la tristeza va más relacionada a comer otro tipo de cosas, ¿no? A lo mejor para contrarrestar esta emoción. Sí, lo picante. Ajá, ok. Sí, sí, por ejemplo, en el caso del pulmón, la cebolla, el rábano, pimienta, usar especias, clavo, la canela, el cardamomo, el azafrán. Si te fijas, nunca dije chile. Sí. Entonces son especies sobre todo que tienden a calentar. Okay. Y pues todo esto... Y sobre todo especias naturales, ¿no? Edna, de aquí estar mencionándoles que el alimento puede estar de alguna manera deliciosamente con condimentos, pero naturales, ¿no? Natural, siempre natural. De hecho, para ellos es muy, muy importante. Ajá. Muy importante esta cuestión que comentas. En el caso del pulmón, el color es blanco. Entonces, bueno... ¿Te acuerdas que te decía también en cuestión del riñón que básicamente es negro? Pero, por ejemplo, el pulmón, pues en color también, por ejemplo, el champiñón, ¿no? Okay. Entonces, fíjate que las personas que tienden a padecer de esto, por ejemplo, un estreñimiento crónico, la emoción es la tristeza, ¿no? Entonces, lo picantito, esto calientito, que nos calienta de manera interna, pues pudiera ayudar también. Okay, qué interesante. Entonces, se evalúa a la persona de acuerdo a su emoción, de acuerdo a su personalidad, y en base a esto ustedes van a dar como un cierto alimento para contrarrestar esa emoción, ¿no? Y por lo tanto sanar el órgano, ¿se pudiera como entender así? Sí, en realidad eso es parte. Digo, como te digo, esto es, pues, de verdad es toda extenso. Una red compleja. Sí, claro. Es de verdad, pero es muy interesante porque básicamente yo, por ejemplo, los invitaría a hacer una reflexión. Más o menos platicábamos un poquito de todos. Y para la medicina china no es que existan negaciones negativas en sí mismas, sino que cada una de estos 5 elementos, a lo mejor alguien puede decir, ay, negativo, yo tristeza, ¿no? Enojo. Pero en realidad no, más que nada se trata de que cada una tiene una función que garantiza y va a favorecer la vida en una determinada situación. Okay. Entonces, lo importante aquí es que cuando es excesivo o es crónico, es cuando viene la patología o la alteración. Perfecto, entonces no hay como, podemos decir, no hay una emoción buena ni mala, simplemente es... Sí, ya cuando está excesiva, por ejemplo, excesivo enojo, frustración, ¿no? Entonces ahí sí ya empieza a ser patológico. O excesiva alegría, ¿no? También hay que ya tiene más que ver con estados mentales. Perfecto. Sí. Muy bien, Edna. Pues muy interesante todo esto que nos platicas. Vamos a ir a una pausa y regresando al último bloque, bueno, concluir con este tema tan interesante de la alimentación alternativa, aprendiendo, conociendo un poquito, porque bueno, esto solo es una probadita de toda la filosofía de la medicina tradicional china, pero muy interesante conocer todos estos fundamentos. Así que los invito a que no se despeguen, están en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, pues estamos ya de regreso en el último bloque de tu programa Nutrición y Vida. Gracias por continuar con nosotros aprendiendo el día de hoy de algunas como tendencias, bueno, de esta medicina tradicional china. Ahora sí que decimos, Edna, está en chino, porque sí está algo complejo, sí. Digo, necesitamos varios programas para irlo entendiendo, pero bueno, de lo que estamos platicando el día de hoy precisamente es como una alternativa. Los chinos tienen esta idea, esta filosofía de que los órganos se nutren con ciertos alimentos, ¿no? Entonces vamos a ayudar al buen funcionamiento. Edna Mata Morales está con nosotros el día de hoy platicándonos sobre este tema tan interesante, a lo mejor para algunos muy nuevo, bueno, en el caso mío, que digo, no había escuchado mucho de esta medicina, muy interesante me parece. Y Edna, nos faltaba de los elementos mencionar al hígado, entonces, ¿qué alimentos como que van a beneficiar según la filosofía de ellos al hígado? Sí, Ruth, así es, fíjate que en el caso del hígado, sobre todo, bueno, que van a favorecer pues son los alimentos de color verde y sobre todo, como te decía, en el caso del hígado, que el alimento es madera, pues es la primavera, entonces todo lo verde, lo fresco es lo que tiende a beneficiar. Crudo, ¿no? También
decías. Sí, Ajá. sí, fíjate que para la medicina china no se recomienda tanto lo crudo, pero la primavera puede ser un buen momento para consumir alimentos frescos. Entonces también dependiendo de las estaciones es la recomendación del consumo de alimentos para ellos. Sí, es que de verdad todo se tiene que tomar en cuenta aquí. Y aquí el sabor es ácido, entonces fíjate que aquí un ejemplo, por ejemplo, pudiera ser que evitar un consumo excesivo de irritantes como el café o el limón pudiera, digamos, como te digo, la emoción es la ira, entonces personas que a todo le echan limón, hay que ver qué está pasando ahí. Y como te decía, ¿qué sería lo saludable aquí? Pues hojas verdes, berros, acelgas, espinaca, ¿no? Al final todo esto nos habla de una alimentación que tiene que ser completa y variada. Exactamente, sí, porque mencionaste algunos elementos y casi incluyen la mayoría, ¿no? Por ejemplo, el agua dijimos pescados, algunas verduras, en el fuego mencionamos la carne, ¿no? Sí, en así el fuego, en la tierra pues aquellos alimentos dulces, pero generalmente entran mucho las frutas, aquellos metales vienen las especias, los condimentos, o sea, la idea también es volver como a estos condimentos naturales, ¿no? Ahorita ya totalmente. Por facilidad le pones el sazonador, el cubito, saborizante artificial y no te da toda esa vibración también de los alimentos, esas propiedades nutricionales y ese sabor rico, ¿no? La comida se disfruta y por el olor, híjole, a veces ya desde ahí ya nos estamos nutriendo, nos está cambiando nuestro sentido del gusto, ¿no? ¿Cuántas veces no hueles y dices, qué rico, ya tengo hambre? Y si a veces la comida no tiene olor, como que ni se antoja, entonces... Sí, y fíjate que aquí la reflexión que me gustaría hacer para terminar esta parte de los 5 elementos es que a lo mejor me gustaría que se dieran cuenta qué tipo de alimentos predominan en la mesa de sus familias, ¿no? Porque a veces fines de semana y ves que todos, bueno, carnitas, barbacoa, chile, refresco, bueno, ¿qué tipo de emociones están predominando en esa familia que no está variando y que pues básicamente está dejando un solo alimento? Y aquí la base es la variedad, como en la medicina occidental y china, es la variedad, no esto de estar consumiendo el mismo alimento todos los días nunca nos favorece. Variedad, ¿no? Colores, equilibrio. Así qué interesante toda la filosofía. Y nos traes, bueno, por ahí algunas recomendaciones, ¿no, Edna? Para favorecer aquí en nutrición. Me gustaría que nos las compartieras en estos últimos minutos que nos quedan. Sí, así es, Ruth. Pues son 9 recomendaciones para una buena función en cuanto a la medicina china del vaso y estómago, que son quienes decíamos transforman el chi, ¿no? El alimento. Entonces, bueno, a mí me gustaría empezar, por ejemplo, la primera es disfrutar la comida. Entonces aquí, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta cómo con nuestros pacientes a veces no tenemos tanto que trabajar con el alimento, sino cómo se relaciona el paciente con ese alimento. Claro. Entonces esa es la primera. El disfrute de la comida. Disfrutar. La siguiente es la actitud positiva. Entonces, sobre todo, se ha descubierto incluso que desarrollar un buen pensamiento con un determinado alimento que a lo mejor aunque no te guste tanto, pero si ya lo estás pensando en que te va a beneficiar, pues ya ayuda bastante, ¿no? Perfecto. Ahora otra puede ser la relajación. La relajación es tan importante, Ruth, y tú lo sabes en cuanto a la fisiología, cómo es que el tener un alimento donde no hay... consumirlo donde no está el celular, la computadora, la televisión. Un ambiente relajado, ¿no? A lo mejor ambiente se refiere relajado a eso. Totalmente también. O sea, que no estés enojado, no estés pensando en tu trabajo, en lo irritante. Eso es lo importante. Muchas tareas, ¿eh? Entonces ya llevan disfrutar, relajarse. La actitud positiva. Actitud positiva. ¿Qué más? Masticar bien es la cuarta, Ruth. Esa tú lo sabemos, ¿no? O sea, masticar bien de verdad nos puede ayudar incluso... a mejorar la digestión, sí, a no evitar tanta producción de gases. Entonces masticar bien y también nos ayuda pues a llenarnos, ¿no? Tener más ese punto de satisfacción. Sí, y eso es fisiología pura, ¿no? La quinta es, por ejemplo, no comer demasiado. En la cultura de la abundancia, pues es difícil decir no comer demasiado, de que ya de verdad ya no quieres más, pero hay gente que no aguanta, que no llegue el postre, ¿no? Esa fuerza de voluntad es la que hay que trabajar y decir hasta aquí, ¿no? Sí, aquí por ejemplo lo que llega a afectar al vaso en cuestión de la medicina china es sobrecargarte de los alimentos. Entonces es importante. Comer con moderación. Comer con moderación. Te va a sonar, es porque
creo que en esta parte somos muy, muy parecidas. No inundar al vaso se refiere a que en las comidas no comer demasiados líquidos. Y eso, si te fijas, es demasiado común que ni ha llegado el alimento y tú la gente ya está tomándose su litro de agua de horchata, o están durante la comida con demasiado líquido. No, piden 2, 3 bebidas en un restaurante. Yo a veces ¿En una pido, comida? sí, yo pido, y digo, pido porque me da pena no pedir nada de tomar, o sea, pero generalmente yo no tomo líquido con la comida, o sea, hasta no se te atora, no, o sea, no pasa nada. Y fíjate, en cuestión de la medicina tradicional china, esto es bien importante porque para el vaso no le gusta tanto la humedad, entonces para ellos mejoras la digestión cuando terminas tu alimento y entre las comidas consumes un té, o por ejemplo, incluso para ellos un té de hierbabuena al final, un té calientito de algún herbal sobre todo, pudiera ayudar o beneficiar la digestión, ¿no? Perfecto, me encanta esta recomendación, ya voy a saber decir el por qué no es bueno tomar líquidos durante las comidas. Sí, esta que viene es muy, muy curiosa, es no enfríes el vaso. No enfriar el vaso se refiere a que al vaso no le gusta esta temperatura fría, ¿no? Entonces, fíjate aquí qué curioso, incluso esta llega a ser contraria a muchas veces las recomendaciones que damos de ponle hielo y bueno, yo no lo doy, pero sí he escuchado de agrégale demasiado hielo. No, y aquí en México el clima se presta, ¿no? A que todo sea fresco y debe ser frappé y bueno, demasiados alimentos muy helados y sobre todo a veces la combinación, ¿no? Un pozole calientísimo con un refresco helado. Exactamente, lo extremo no nos favorece y aquí se dice que incluso debilita el yang chi del hígado, entonces bueno. Qué interesante, vamos a tener que hablar más de esto después, Edna, pero para finalizar, ¿cuáles son las últimas? Quedan 2 puntos y bueno, es cenar lo antes posible. Cuando comes demasiado tarde, ya no te mueves tanto, entonces hay un estancamiento, se genera más calor en el estómago y en el vaso y esto pues no nos favorece en la digestión. Y el siguiente es elegir comida con gran fuerza vital y esto de verdad es como tan relevante y es que sobre todo es incluir alimentos locales, de temporada, de buena calidad biológica. Nos referimos a evitar lo procesado, de pesticidas, ¿no? Lo procesado y sobre todo con la finalidad de no alterar los nutrientes. Me encanta, Edna, y con esta última recomendación es la tarea que ojalá les dejamos el día de hoy, más alimentos naturales y menos productos procesados, ¿verdad? Totalmente. Edna, ¿dónde te podemos encontrar? Danos tus datos, ¿tú das consulta? Sí, así es, Ruth. Mi teléfono es 333-569-7145. Muy bien, 333-569-7145. ¿Y alguna página de Sí, Facebook? En Facebook me puede encontrar como nutrióloga clínica Edna Mata o también en Senda Salud. Ahí también estoy dando consulta. Muy bien, nutrióloga clínica Edna Mata en Facebook y Senda Salud. ¿Con ese? Con ese, así es. Sendasalud.com o cómo sí, así es. Perfecto. Edna, me encanta, muchas gracias. Un último mensaje que le quieras dar a nuestros radioescuchas. Pues básicamente la medicina china es demasiado compleja, holística, pero aquí lo que más importa es el no ser excesivos en algunos como platicábamos, ¿no? Tanto no ser excesivo con algún alimento, con algún sentimiento, con alguna emoción. No caer en los extremos, ¿no? Y la medicina china nos habla de transformación constante y cambio. Entonces, a mí me parece que con que se queden con esa parte es muy, muy importante. Muchas gracias, Edna. En realidad esta alimentación alternativa, pues hoy la tratamos precisamente de eso, para darles algunos fundamentos de otras filosofías, otras corrientes y cómo lo podemos aplicar. Creo que muchas de las últimas recomendaciones que nos diste del comer despacio, comer con conciencia, disfrutar, no combinar, no caer en las temperaturas excesivas, me encantan y yo creo que eso... Verdad. Si lo empezamos a aplicar, pues vamos a ver cambios muy positivos en nuestra alimentación. Van a favorecer mucho su digestión, se los aseguro. Muchísimas gracias, Edna. Y ya tenemos un fundamento para decir el por qué, ¿no? De por qué no alimentos líquidos. Te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros el día de hoy. Espero muy pronto tenerlos. Muchas gracias a todos también por escucharnos. A continuación los voy a dejar en compañía del doctor Gilberto Priego en una emisión más del programa Quiero Vivir. Yo soy Ruth León. Que tengan un excelente día. Nos vemos.